Y vamos a tomar contacto con un gran periodista que actualmente es prosecretario de redacción del diario La Nación. Es abogado, es el doctor Hugo Alconada Mun. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está usted? Buen día, un gusto hablar contigo. Gracias por recibirnos este domingo a través de las vías telefónicas. Sabes que esta semana, cuando leía tu artículo sobre los vacíos legales que tiene en el Estado y que muchas veces son esos huecos, esos grandes huecos que permiten la corrupción, asociaba inmediatamente y me venía a la mente tu libro El hombre de la valija. Porque una de las cosas que cuando contaste la historia de Antonini Wilson, una de las cosas que a mí más me sorprendí y me impactaban era cómo se podía disponer tranquilamente de los bienes del Estado, usar los aviones como puedes usar una bicicleta, como la gente común puede llegar a usar una moto o un auto, pero estos tipos usaban aviones y nadie le reprocha nada. O el reproche que tiene que haber en materia legal no existe en ese sentido. Sí, en realidad incluso es peor, para hacerlo de más depresivo, es peor. La sensación que yo tengo a veces es que hay un círculo rojo, por así decirlo, de jueces, fiscales, políticos, empresarios, periodistas, que trabajan en un circuito paralelo al común. ¿Qué quiero decir con esto para los oyentes, no? Hay un sistema en el cual hay políticos que, por ejemplo, obtienen financiamiento negro para las campañas electorales, pero que al mismo tiempo, si afrontan una causa penal, tienen jueces y fiscales amigos que les garantizan la impunidad. Esos jueces y fiscales, a su vez, pueden obtener préstamos hipotecarios con determinados banqueros a los cuales tampoco investigan, y esos banqueros, a su vez, son los que financian, por ejemplo, las campañas. Y ahí uno empieza a ver que hay una estructura de fondo, un sistema que garantiza la impunidad y que en definitiva, incluso cuando hay que impulsar reformas, las reformas solamente se impulsan si no perjudican a esos integrantes de ese círculo rojo. Quizás allí en Corrientes les pasa lo mismo, que hay determinadas personas que son como intocables. Sí. Bueno, a nivel nacional también. Hay determinadas personas que hacen lo que quieren y que uno tiene la sensación como que están más allá de la ley. Sí, sí, en efecto, y acá a nivel nacional también. Y a eso apuntaba yo en mi última columna, y sobre eso abordan varios expertos en seguridad, tanto argentinos como internacionales, pero en particular uno que se llama Edgardo Buscaglia, que es un argentino que ha trabajado, para que te das una idea, en más de 100 países haciendo asesorías y, o sea, trabajos para tratar de luchar contra el crimen organizado. Trabajó en México, trabajó en Colombia, trabajó en los Balcanes, o sea, es una persona que sabe en serio. Y él marcaba que aquí en la Argentina, precisamente, él había detectado lo que denominan vacíos de Estado, 17 vacíos de Estado, 17 agujeros negros por los cuales, digamos, los piratas pueden hacer lo que quieren sin temor a tener castigos. A ver si te formulo bien la pregunta para que se interprete. ¿Vos crees que a la gente realmente le interesa la corrupción o es el argumento que usa cuando no funciona la economía? Creo que ambas, y creo que es una muy buena pregunta. ¿Y por qué digo que ambas? Porque hay personas a las que realmente le preocupa la cuestión de la integridad institucional y la lucha contra la corrupción. Hay personas a las que no les importa absolutamente nada. Hay personas que la ven, y no digo que no les importa absolutamente nada por una cuestión de cinismo, sino porque la ven tan ajeno, tan lejos, que francamente dicen, ¿y yo qué puedo hacer? Si yo no puedo hacer nada, si yo me preocupo, ¿qué genero con eso? Nada. Se siente como que eso es eso, es como un juego en otra categoría de fútbol, es decir, mira, eso no tiene nada que ver conmigo. Y después tenés algunos que realmente no quieren involucrarse y porque se benefician de ese sistema. Y a su vez, es cierto también otro punto, hay múltiples estudios alrededor del mundo que muestran que cuando la economía va bien, el interés por las instituciones, la transparencia, la lucha contra la corrupción y demás, baja de manera pronunciada. Y por el contrario, cuando la economía va mal, aumenta el interés por la lucha contra la corrupción, mejorar las instituciones, más transparencia, el tratar de reducir el robo y demás. Y eso es, vamos a decirlo de otro modo,
Mientras que estamos de fiesta y todos tomamos champán, pero cuando se prendió la luz, se apagó la música y viene el mozo con la cuenta y de repente vemos que hay algunos que tomaron champán Cristal de $1000 la botella y otros tomaron Federico de Alvear, ahí empiezan más de uno y dice, pará, macho, yo tomé Federico, no tomé Cristal. ¿Quién tomó Cristal? A ver, y todos miran para otro lado. Esa es la dinámica, pero mientras que la fiesta continúa, todo el mundo sigue burbujeando y sigue bailando. Soy un convencido que en ámbitos políticos el primer año de gestión es el año de las grandes transformaciones. Si uno lo haces en el primer año es muy difícil que después lo pueda llegar a hacer por un montón de motivos que tiene que ver con lo que viene de la campaña política del año anterior, que lo ha puesto al tipo en el Ejecutivo, llámese el nombre que sea. En este primer año, ¿Mauricio Macri cambió algo esa matriz que planteás? Ha tenido algunos pasos para mí correctos y ha tenido otros de ambigüedad y otros de inacción. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque ha impulsado algunas reformas interesantes, la figura del arrepentido, por ejemplo. Ha tenido situaciones ambiguas, como por ejemplo aceptarle la renuncia al juez federal Norberto Yarvide, cuando lo ideal hubiera sido impulsar su destitución para que ni siquiera pueda beneficiarse con la jubilación. Pero a su vez cuando se le pregunta a Macri, Macri dice no tenía los votos garantizados en el Consejo de Magistratura, y entonces en vez de estar un año desfilando por el Consejo para que después quizá no lo destituyeran y mantener a uno Yarvide vivo, prefiero haber hecho lo que dice. Y luego hay pasos que para mí no son correctos, o situaciones que no son correctas, no están en la buena dirección, como por ejemplo el crecimiento y el poder que se le ha dado a un señor como Angelici. Para el oyente probablemente sea más, lo recuerde como el presidente de Boca Juniors, y mucho menos como uno de los articuladores de las relaciones entre la política y los jueces, es decir, un operador judicial, el que maneja los hilos de la relación entre el Poder Ejecutivo, la Casa Rosada y los jueces de Comodoro Pi. ¿El vínculo con los jueces, esa matriz no ha cambiado de gobiernos anteriores? ¿El poder sigue manejando los jueces? Según con quién hables, te hablan de distintos grados. ¿Qué quiere decir con eso? Y que hubo años en los cuales a estos jueces se les mandaba o los sobres con dinero o los aprietes. Ahora te dicen que es una relación, que no es lo mismo, ¿sí? Una cosa es mandarte a apretar, otra cosa es pedirte determinadas medidas. Pero en definitiva, aquí, y esto lo viene marcando Lilita Carrió, Angelici, en nombre de Macri, está jugando un juego que claramente, para mí, Lilita, no debería ni siquiera ocurrir ese juego, ¿sí? Esa relación. Y en eso están. Por eso, volviendo a la pregunta anterior tuya, creo que Macri fue electo por las urnas por múltiples factores, entre otros la gran victoria de María Eugenia Vidal por sobre Aníbal Fernández, que termina traccionando hacia arriba a Macri, y en la segunda vuelta Macri a su vez gana en contraposición a Daniel Scioli, no por cuestiones de economía, sino por las promesas de cambio, precisamente como se llama su coalición, Cambiemos. A su vez, ha cambiado mucho la República Argentina desde que está Mauricio Macri, en algunos aspectos económicos, bastante. Se levantó el cepo, se negoció con los holdouts, está tratando de sanear la economía, según a quien digas, estamos todavía en recesión y por culpa de Macri, en otros dicen que están en recesión, pero por la herencia del gobierno anterior. Pero en definitiva, ese es un campo. En el campo institucional, como decíamos, ¿no? Tenía avances, situaciones ambiguas y por lo menos varias luces rojas o amarillas en el tablero. Siempre me quedó la sensación que somos un país sin control, pero sin control porque en realidad el mismo Estado no le interesa controlar nada. ¿Es tu misma visión esa? Te la complejizo un poco más. El Estado muchas veces no puede controlar porque no sabe controlar, no tiene las herramientas para controlar. Y acá vamos otra vez con la dinámica del sistema de impunidad, los vacíos del poder. Y esto los oyentes allí en Corrientes también lo saben. Si en definitiva vos tenés policías con patrulleros que son de cuarta y se caen a pedazos, patrulleros que no tienen combustible, patrulleros o policías que no tienen sistemas de comunicación reales y cuando quieren hacer una comunicación no tienen señal,
Policías que a su vez, por ejemplo, no tienen el armamento adecuado. Jueces y fiscales que miran para otro lado o no tienen las herramientas legales. Jueces y fiscales que además no tienen ni el personal capacitado, ni el personal suficiente, ni el sistema de informática adecuado. Y se te empieza a complicar. Un ejemplo clarito para los oyentes. La Oficina Anticorrupción, hasta hace un mes, no tenía internet. Tan sencillo como eso. Usaban el Wi-Fi del bar de la esquina. Entonces, si ya le estamos pidiendo a la Oficina Anticorrupción que haga una investigación compleja y ni siquiera puede buscar por Google, y tiene menos posibilidades de búsqueda de la que tiene vos o nuestros oyentes o yo, en el telefonito. Si vos tenés juzgados que tienen 2.000 expedientes, o fiscalías, 2.000 expedientes, pero tienen 7 personas entre el fiscal, todos los empleados e incluso el pinche que pone el sello de entrada en los escritos que recibe la fiscalía, y cada uno de ellos que tiene que revisar, promedio, incluyendo al pinche, serían 300 causas promedio. ¿Cuáles son los expedientes que van a resolver más rápido? Y los de fumadores de porro, los ladrones de billetera, los ladrones de gallina, pero después las investigaciones complejas sobre el banquero delincuente o el robo de delito complejo, no lo van a investigar, porque no tienen la capacidad, no tienen el conocimiento y no tienen el tiempo. Entonces, ahí es donde se empieza a complejizar. Y el último comentario sobre eso, que también lo complejiza, es a menudo nosotros nos centramos en el político corrupto, por ejemplo. Pero en realidad, por cada coimero hay alguien que coimea. Y entonces, en los gringos tienen una expresión que es "it takes two to tango". Se necesitan dos para bailar el tango. Uno que recibe la coima y el otro que pone la coima. Y a menudo, a su vez, se considera que el empresario es la pobre víctima, que a su vez está el político que quiere hacer las cosas bien y el empresario viene con un fangote de dinero y entonces acá se empieza a complejizar, porque hay veces en las cuales el político extorsiona y te traba un negocio para que vos le traigas la coima, y hay muchas otras veces en las cuales el empresario la pone aún cuando el político no la pidió, porque el empresario sabe que la única forma de conseguir ese negocio, él, porque no es competitivo, es con una coima, porque si no algún otro empresario le va a ganar. ¿La precarización del Estado es adrede, es por dejadez, es porque no da votos, es por ineficiencia? ¿Por qué crees? Por todo eso y más. Yo creo que estas cosas son muy complejas, no son dinámicas binarias. Esa es la sensación que yo tengo. Entonces vos tenés funcionarios que no tienen la más mínima idea de las áreas donde están trabajando. Hay funcionarios que no les importa el área a la cual están trabajando, lo único que están tratando de conseguir más poder con un nuevo cargo electivo o ascender y pasar de ser subsecretario a secretario, del secretario a ministro, ministro jefe de gabinete, que les importa nada el área donde están y están de paso, lo único que quieren es hacer marketing. Tenés otros que realmente quieren hacer su trabajo y tenés nichos del Estado que son muy buenos. Por ejemplo, hay áreas de la administración pública que son realmente buenas. Por ejemplo, la AFIP tiene áreas de excelencia, el Banco Central tiene áreas de excelencia, Comisión Nacional de Valores, gente de primera línea. O sea, hay varias áreas del Estado. Hay áreas de la Administración de Salud que tienen nichos de excelencia en la prestación sanitaria. Ahora, así como tenés eso, los oyentes lo han comprobado más de una vez. Hay áreas, cuando ellos tienen que hacer trámites, que funcionan muy bien y otras que funcionan horrible. Sí. Y eso es así. Ahora, también se mezcla que hay veces en las cuales es por ineptitud, por incompetencia, a veces es por desidia, y nada, es como en todas las áreas. Hay gente que se involucra y sabe más, y hay otras que lo atan con alambre, en esa dinámica de, bueno, y veremos lo que hacemos, y veremos con lo que hacemos, sale lo que termina saliendo. Sin querer robarte mayor tiempo, siempre me pregunto, ¿este es el rol en el cual que estás hoy, de periodista de investigación, es el verdadero y el único rol o es el único que puede llegar a investigar en la Argentina? Digo, porque hay momentos que parece que el único que puede investigar es el periodista. En realidad acá hay una dinámica, creo yo, complementaria, porque creo yo que hay ocasiones en las cuales los periodistas podemos avanzar mucho más beneficiados por algunas de nuestras herramientas, por ejemplo, el off the record.
cuántas veces te ha pasado a vos que tenés un funcionario o un empresario o un banquero que te cuenta off the record lo que ni a patadas contaría públicamente y mucho menos en tribunales bajo juramento? ¿Cuántas veces? Infinidad. Sí. Entonces eso te permite a vos avanzar de un modo y a unos pasos tan agigantados que dejas atrás a la justicia. Esto es cierto, pero también tenés ocasiones en las cuales vos y yo podemos llamar a una persona y te corta el teléfono, tocas el timbre y no te atiende la puerta, o te abre la puerta y después te la cierra de un portazo. Mientras que hay jueces y fiscales que tienen, entre otras herramientas, la capacidad de oficios, cédulas, mandamientos, o incluso el allanar. Te rompen la casa, no querés hablar, correte un costado, te rompen, entran, se llevan lo que tienen que llevarse. Pues si yo no podemos hacer eso. Entonces, hay ocasiones en las cuales jueces y fiscales pueden avanzar muchísimo más, y no solamente jueces y fiscales, vamos más allá. Hay distintas áreas de la Administración Pública Nacional que si quieren pueden avanzar muchísimo más lejos que lo que puede un periodista. Ejemplo, determinadas áreas de la FIP o determinadas áreas de la unidad antilavado. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, la gente de la FIP son los que tiraron la cuerda y lograron desenterrar, por ejemplo, el caso IBM de Banco Nación, o el caso Skanska, o por ejemplo todas las grandes investigaciones sobre facturas truchas que son conocidas como las megacausas Biaso, Diviase, son los que detectaron los más de 400 millones de pesos de evasión tributaria de otras construcciones. Pero esto ha sido la FIP. O sea que acá cuando el Estado quiere avanzar y tiene la gente correcta y las herramientas correctas, hacen avances maravillosos. El punto es que hay veces en las cuales, otra vez volvemos al punto de inicio, ¿no? Los vacíos del Estado. Hay veces que o a los agentes del Estado se les ata las manos y no se les deja trabajar, o directamente no tienen manos, porque se los diseña de un modo que los colocan en áreas que no tienen. Si vos tenés, volvemos al otro punto, ¿no? Para los oyentes, si vos tenés una fiscalía con 2.000 expedientes y 7 personas, no le pidas a esas personas que tengan una comida gourmet. Como máximo te van a hacer una hamburguesa y anda a saber cómo les sale. Porque no tienen la capacidad, y no por una capacidad personal, porque no tienen las herramientas para avanzar. Y ahí está el drama. Es como los gendarmes en la frontera. ¿Y qué querés que paren? ¿Qué queremos que paren? Si en definitiva vos tenés gendarmes en la frontera, que en teoría tienen que tener un gendarme desplegado cada 100 kilómetros. ¿Y cuánto puede ver ese gendarme para los dos costados? Entonces, y después queremos que esos gendarmes frenen los temas de drogas, el tema de armas, el trata de personas. ¿Qué le podés pedir a esos gendarmes? Si además les pasan por arriba con avioneta, ¿qué le vas a pedir? ¿Que le tiren con una onda? Entonces, en realidad, el centrarse en el gendarme es quedarnos en lo anecdótico. Acá hay que ir a lo profundo. ¿Lo profundo cuál es? El sistema. Acá hay un sistema que mientras que no modifiquemos ese sistema, va a seguir siendo un colador en las fronteras, un colador para la evasión tributaria, un colador para las sanciones penales, y que en definitiva hay 3 estudios muy buenos, para que ubiquen los oyentes, muy buenos, desarrollados por 2 entidades privadas y un organismo público, la OCDAP, que es de la Procuración. Estaba CIPSE, ASIG y OCDAP. Hicieron análisis de los 750 casos de corrupción más importantes durante un cuarto de siglo argentino, 1980-2007. Es decir, que agarraron el último tirón de la dictadura, todo Alfonsín, todo Menem, De la Rúa, Duhalde y el primer Kirchner. ¿Sí? O sea que esto excede un partido, excede un gobierno de turno. Analizaron los 750 casos de corrupción más importantes de todos esos años. De Falco estimado de 13.000 millones de dólares. ¿Saben los oyentes cuántos de esos 750 grandes casos de corrupción, esos que dominaban las tapas de los diarios, todo, ¿no? ¿Cuántos registraron una condena? ¿Cuántos? El 3%. ¿Qué significa eso? Que la inmensa mayoría de los expedientes no es que se cerraron porque en efecto se verificó, porque toda persona es inocente hasta que se declare lo contrario, no es que se verificó que en efecto se equivocaron, que las personas eran inocentes, o que se acusó de algo que no tenían absolutamente nada que ver. No. Se cerraron por prescripción. ¿Qué significa eso para los oyentes? El transcurso del tiempo. El Estado determina que para hacer una investigación hay un determinado tiempo para poder investigarlo.
Bueno, podés tener una persona investigándola 70 años. Según el delito, tenés determinada cantidad de tiempo para poder investigarla. La inmensa mayoría de los grandes casos de corrupción de la República Argentina se cerraron por el mero transcurso del tiempo. Pasaron los días, las semanas, los meses y los años, y los jueces y fiscales no pudieron, no supieron o no quisieron ahondar y a investigar y llegar a la conclusión si una persona era culpable o inocente. Te seguimos leyendo en el diario La Nación. Muchas gracias por estos minutos, Hugo. Un abrazo, gracias. Gracias a ustedes y que tengan buen día en Corrientes. Gracias igualmente. Hugo Alconada Mun, prosecretario del diario La Nación.